Esta tarde damos la bienvenida a Monse. Buenas tardes, Monse. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que estáis aquí con nosotros en Si te quieres EFIC cerca activar de ti. la cámara, Monse, la puedes activar ahora. Vale. Estupendo, ya te vemos guapísima, Monse. Así que cuando quieras, comienza. Bueno, pues vamos a comenzar, chicos. Gracias a todos por estar ahí y gracias a EFIC por esta iniciativa de EFIC cerca de ti. Y hoy vamos a hablar de la nueva comunicación o esta comunicación que se nos acerca, ¿no? Esta nueva forma, este nuevo mundo, yo diría que empieza para todos. Y fijaros, antes de comenzar, me gustaría deciros que, bueno, para mí también es un gran reto hoy hacer esto, porque es la primera vez que yo hago un webinar de este estilo y la verdad que, aunque he estado preparándomelo durante los últimos, voy a decir todo el confinamiento, porque he estado mirando la nueva forma que viene de comunicar, porque hay gente que llega a tanta gente y porque hay gente que no llega en esto de los webinars, porque hay gente que compra formación online y porque hay gente que no compra formación online. ¿Qué tipo de formación se compra? ¿Qué tipo de comunicadores llegan o no? Y todo eso es lo que hoy quiero compartir con vosotros. La verdad es que estamos viviendo una época de grandes cambios. Y me gusta poneros esta diapositiva, es una diapositiva que pongo mucho. ¿Por qué? Porque ante el cambio, y muchos de los que estáis ahí conocéis todo esto, ante el cambio, claro, nos sentíamos más o menos que manejábamos algo o que controlábamos algo. Y yo voy a hablar por mí, ¿no? El mundo de la comunicación. Para mí el trabajar con audiencias, el conectar con la gente, era algo que se me daba ya bien. De hecho, parte de mi vida, ya son casi 14 años los que me llevo dedicando profesionalmente a esto. Y de un día para otro, la vida nos para, la vida nos cambia. Y de un día para otro resulta que nos sacan de nuestra zona de confort, esa pecera en la que estábamos, y nos llevan a una nueva zona de incertidumbre, a un nuevo mundo. Y este nuevo mundo, que sería la pecera grande, es un mundo en el que todavía no hemos entrado. Nosotros estamos ahora como ese pez que está ahí en el aire, que tiene miedo ante lo nuevo, que siente incertidumbre y que todavía no hemos llegado al nuevo mundo, ¿no? Ese nuevo mundo del que nos hablan. Y la verdad que todo esto al ser humano le produce pues miedo, insatisfacción, incertidumbre, también motivación y también reto. Pero hay algo muy importante que me enseñaron y es que nuestra felicidad va a depender del grado de incertidumbre que seamos capaces de gestionar en nuestra vida. Es verdad que cuando ya sabemos algo nos viene la vida y nos cambia las reglas. Pues eso es un poco lo que nos está pasando. Estamos llegando a un nuevo mundo en el que se nos están cambiando las reglas. Y lo que peor podemos hacer es resistirnos a este cambio. ¿Por qué? Porque lo anterior ya no existe. Y es verdad que todavía no sabemos lo que viene. Por lo tanto, vamos a hablar de comunicación y de ese nuevo mundo que nos viene. Yo he puesto esta foto en honor a mi jefe, o uno de mis jefes, es Anthony Robbins, porque hace años, hace ya bastantes años, como os digo, pues 13 años que lo conocí, yo estuve en una sala como esta. Y en aquel momento yo no me dedicaba a la comunicación, pero en esta sala yo sentí algo diferente. En esta sala yo sentí, pues, que una persona que mide 2 metros casi 10 podía transformar la vida de miles de personas solo con su palabra y con la comunicación. Es verdad que la energía que se crea allí, que toda esa gente junta, produce también la transformación. Pero a mí aquello me llamó la atención muchísimo. Dije, ¿cómo es posible que alguien, solo a través de la palabra, pueda transformar la vida de otros? Y fue ahí, en una sala como esta, donde yo decidí que quería aprender las técnicas de la comunicación. Y durante muchos años he estado aprendiendo estas técnicas, he estado practicando estas técnicas, he estado enseñando estas técnicas.
Y cuando ya, bueno, pues trabajo para Speak dentro de la Speaker Talent Academy enseñando estas técnicas, trabajo como Tony, que soy una de las trainer oficiales del mundo hispanohablante de Tony, pues ahora llega el mundo, ¿no? Y como os habrá pasado a muchos de vosotros, pues nos cambian las reglas. Y nos cambian las reglas porque es posible que eventos multitudinarios como el que estamos viendo no los podamos tener en mucho tiempo. Incluso también eventos más pequeños. El mundo nos da la oportunidad de tener eventos multitudinarios online, pero no eventos, vamos a decir, en los que mucha gente nos vayamos a reunir. Tengo la suerte de tener reuniones semanales o cada 10, 12 días con Tony y con el equipo. Y sí que nos están preparando para un mundo nuevo. Ellos también se están preparando. De hecho, pues para los que sepáis un poco, ¿no?, quién es Tony Robbins, están creando, además, están creando hologramas. Fijaros lo que nos viene. Están creando al personaje Tony y a otros personajes para que a través de gafas puedan llegar a nuestra pantalla, podamos llegar casi a sentirlo, podamos llegar casi a tocarlo. Y ese es el mundo en el que están creando. Pero claro, mientras llega esto, ¿qué hacemos en comunicación? Bueno, pues lo que he hecho yo en esta cuarentena, que ha pasado de todo en mi vida, me imagino como en la de vosotros, ¿no? Ha habido picos, momentos bajos, momentos altos, he tenido pues familiares enfermos y lo que he tenido es mucho tiempo. Me imagino que como todos vosotros, ¿no? Hay uno de los grandes maestros a los que he seguido muchas veces, que es el maestro Oso, que él decía: cuando no tengas a dónde ir, cuando no tengas nada que hacer, ese será el momento perfecto para dedicarte realmente a saber quién eres. Pues a eso he dedicado mucha parte, ¿no?, de este confinamiento, a decir, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y qué quiero yo en mi vida? Y a partir de ahí también he dedicado mucho tiempo a escuchar, a ver conferencias, webinar online, he hecho algún curso también, he probado diferentes formatos, he visto cómo trabajan unos, cómo trabajan otros, cómo trabaja la comunicación y siempre enfocándome un poquito o mucho en cómo transmiten. Y mi pregunta que te traslado a ti es: ¿por qué hay gente que llega comunicando y por qué hay gente que no llega? Y fijaros, esa pregunta ya me la hacía antes, también en presencial. ¿Por qué hay gente que hablando de lo mismo, hablando de los mismos temas, llega a conectar con sus audiencias, llega a emocionar a sus audiencias y llega a transformar a sus audiencias? ¿Y por qué hay gente que simplemente pasa desapercibida? Pues esa es una de las preguntas que siempre me había hecho a nivel, vamos a decir, presencial. Pero ahora también me la estoy haciendo en esta crisis, oportunidad, a través del online. ¿Por qué hay gente que llega y por qué hay gente que no llega? Y esas claves o esas técnicas son las que voy a compartir en este webinar con vosotros. Sí que para mí sería importante, ya que yo no os veo y que no os oigo, si pudierais que tuvierais papel y boli cerca, porque voy a hacer reflexiones o voy a hacer preguntas que me gustaría que fueras contestando en la medida que puedas a lo largo de este webinar. Y luego, si te parece, al final también daré un paso a preguntas y podremos compartir alguno de estos aprendizajes. Por lo tanto, la primera pregunta que te hago, o la primera pregunta que me hice a mí, ¿no?, cuando empezó todo esto, es: ¿quién quiero ser yo en esta crisis? ¿Quién quiero ser yo en este confinamiento? ¿Por qué? Porque al principio, bueno, primero estuve enferma, la verdad tengo que decirlo, que tuve una semana muy mala, justo un poquito antes del estado de alarma y luego ya cuando empezó, y con fiebre, posiblemente fuera una infección que tuve de boca. Después, rápidamente cayó mi madre enferma por coronavirus. Y en mí se produjeron una serie de emociones, me imagino como a muchos de vosotros, ¿no? Me entró miedo, me entró angustia, me entró ansiedad, tenía miedo a que mi madre pudiera contagiar a mi padre, que es una persona de riesgo porque está operada del corazón. Y ahí salió, voy a decir, lo peor de mí, o bueno, o una parte de mí. Es verdad que tengo muchas herramientas de comunicación, tengo muchas herramientas de coaching, de meditación, pero en aquellos momentos
estaba paralizada por el miedo. Estaba paralizada solo quería devorar información, quería saber más. Y eso es lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro, cuando siente peligro, lo que quiere es buscar información, tener la mayor cantidad de opciones posibles para luego poder tener recursos y buscar cómo salir de esa situación. Pues eso fue un poquito mis primeros días. Primero, entre que yo estaba baja, porque me sentía enferma. Después, con lo que le pasó a mi madre, voy a decir que pasé unos días en los que ni las herramientas me servían. Hasta que decidí que esto no podía seguir así. Y la pregunta que me hice fue, Monse, ¿quién quieres ser tú en esta crisis? Pregunta que te hago, porque la siguiente pregunta fue todavía más importante y es, ¿y qué voy a aprender de todo ello? ¿Qué voy a aprender dentro de estos momentos que estamos viviendo? Todos los que sabéis de coaching y los que no, sabéis que la mente está diseñada para responder a las preguntas que le hacemos. Y que la mente, si le hacemos preguntas en una dirección, nos va a responder en esa dirección. Por lo tanto, estas preguntas me llevaron a cambiar mi estado. Y dije, Monse, utiliza todas las técnicas que tienes, todas las herramientas que tienes para aprender algo de esto. Y fue así como me hice la siguiente pregunta que te hago ahora a ti. ¿Qué 3 cosas tengo que dejar de hacer hoy mismo para que mi vida mejore hoy mismo? Y ahí fue cuando entró Monse, deja de consumir noticias. O Monse, deja de ver tanto los informativos o de buscar en internet lo que está pasando. Tranquila, te lo van a decir. Y fue una de las cosas que aparté. Y también deja de hablar tanto de esto. Vamos a enfocarnos más en algo positivo. Y a partir de ahí la pregunta es, ¿y ahora qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero incorporar nuevo? Y fue ahí cuando me dediqué a devorar pues conferencias online, webinar online, seminarios online, y os puedo decir que hay cientos. Lo que sí me he dado cuenta es que la gente se reinventa rápidamente, ¿no? O que busca alternativas rápidamente, porque ahora tenemos una cantidad de oferta enorme para ver de todo, gratuito, pagando, en cursos, compartido, y eso quiere decir que nos estamos moviendo a algo nuevo. Y la última pregunta que me hice después del qué quiero hacer es, ¿para qué quieres hacer esto? La pregunta ¿para qué? Es la que te lleva al trasfondo. ¿Para qué? Y la respuesta era porque quiero salir reforzada de este confinamiento, quiero salir siendo mejor persona de lo que entré, quiero poder compartir lo que aprenda con otros, quiero poder transmitir la nueva información a otras personas. Y eso es un poco lo que voy a compartir hoy con vosotros. Simplemente es compartir una serie de ideas que me gustaría o espero que te puedan ayudar. Coge lo que te sirva y lo que no, pues también estará bien. Algo de lo que me he dado cuenta en los últimos años es que para nada me gusta dar consejos. Creo que no soy nadie para decir lo que otros tienen que hacer. A veces tampoco soy nadie para decírmelo a mí, ¿no? Es decir, tengo que analizar el porqué, pero sí es verdad que he desarrollado la escucha para escuchar a otras personas y para a partir de ahí, bueno, pues ver sus puntos de vista sin enjuiciarlos, ver qué me pueden aportar, ver cómo puedo ampliar mi mente o mi mapa y cómo puedo crecer con ello. Y eso es un poco lo que voy a compartir contigo, ¿no? Voy a compartir estas 7 claves que nos pueden llevar a día de hoy y en la situación que estamos a tener una comunicación más poderosa. Y fijaros, lo primero que quiero compartir contigo es que nos pasamos todo el tiempo comunicando. Nos pasamos la mayoría de nuestro tiempo comunicándonos con amigos, con las familias, con otros. Y si no estamos hablando con otros, estamos hablando con nosotros mismos. Y sin embargo, aunque estamos todo el tiempo, la mayoría del tiempo comunicándonos, ¿dónde nos preparan para comunicarnos? No nos enseñan a comunicarnos. Cuando hablamos por teléfono nos estamos comunicando. Cuando escribimos un mail nos estamos comunicando. Continuamente por redes sociales. Nos comunicamos con los que tenemos cerca y con los que tenemos lejos. Y tenemos una comunicación interna con nosotros. La palabra comunicación, como algunos sabéis y otros no, pero vamos a compartirlo, viene del latín comunicare. Y comunicare significa compartir información. Pero para compartir información tiene que haber 2 personas. Tiene que haber un emisor
y tiene que haber un receptor con los cuales se produzca esa comunicación. Y lo que está claro es que la comunicación hoy en día y siempre es poder. Hoy en día más que nunca, ¿por qué? Porque vamos a tener nuevas formas de conectar con nuestros clientes. Vamos a tener nuevas formas de conectarnos unos con otros. Y hay que aprender que la comunicación sin conexión no existe. Es decir, si el otro que está allí no me escucha, no existe. Por lo tanto, la clave en comunicación es conectar con el otro. Y vamos a ver esto porque el otro puede estar muy lejos, el otro puede estar en la otra parte del mundo, pero es importante conectar con la otra persona. Y sin embargo, como he dicho antes, no nos enseñan a comunicar. Y hay algo todavía más importante. Fijaros, hablar en público, lo que yo estoy haciendo ahora, hablaros a vosotros, está considerado uno de los 3 mayores miedos del ser humano. Nos da miedo hablar en público, nos da miedo comunicarnos con otro. ¿Por qué me encanta hablar en público? Pues fijaros, os lo voy a compartir. Primero porque para hablar bien en público, lo primero que hay que hacer es pensar bien en privado. Cuando yo tengo que transmitir un mensaje, cuando yo tengo que transmitir una idea, lo primero que tengo que hacer es tenerla clara en mi mente. Y eso requiere de una claridad mental, que vamos a ver luego, ¿no? Requiere de coger ideas, desechar ideas y al final elaborar un mensaje, porque solo sale hacia afuera lo que hay dentro. Y para que yo pueda comunicar un mensaje de forma clara, ese mensaje lo tengo que tener claro en mi mente. ¿Por qué me gusta también hablar en público? Pues porque fijaros, hablar en público aumenta la autoestima de las personas, aumenta también la confianza de las personas. Cuando uno se pone a hablar en público, da igual lo que haya pasado antes, da igual, bueno, no da igual, perdonadme, ¿no? Por eso no da igual. Pero sí que es verdad que tienes que dar lo mejor de ti. Tienes que vencerte muchas veces. A lo mejor hay días que no te sientes del todo bien o que has tenido problemas en casa, pero sin embargo cuando te pones a hablar en público va a salir lo mejor de ti porque eso es lo que quieres compartir con otros. Y eso ayuda muchísimo a ganar confianza en uno mismo. Y eso ayuda muchísimo también a que saques lo mejor de ti y que cada día te sientas mejor. ¿Por qué? Porque tienes, ¿vale? La técnica del como si de coaching, tienes que como si sobreponerte, como dar lo mejor de ti para poder ofrecerlos a los demás. Por lo tanto, quiero que te quedes con esto. Para que haya comunicación, tiene que haber conexión. Y para que haya conexión, tiene que haber una conversación con el otro. Fijaros, a nivel de comunicación, existen varios niveles, pero vamos a hablar de los 3 más básicos. El nivel más básico en comunicación es hablar a otra persona. Es decir, yo me pongo a hablar de mi historia, me pongo a contar, ¿vale? Y me pongo a contar y hablo de mí y te cuento y te cuento y te cuento. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces simplemente sacamos y hablamos de nosotros y contamos nuestros problemas y contamos? Realmente no existe una comunicación completa. Existe una comunicación prácticamente, vamos a decir, a veces unidireccional. Le cuento al otro. Y como dice uno de mis maestros, si hacemos este tipo de comunicación, lo que estamos es infectando al otro en vez de afectándolo, en vez de cambiándolo. La siguiente comunicación entra ya una parte importante y es presentar a. Cuando presentamos, usamos más allá de la comunicación de solo hablar. Yo ahora estoy haciendo una presentación en este webinar. Estoy utilizando, me estáis viendo, pero al mismo tiempo estoy utilizando unos datos, estoy utilizando un PowerPoint, podría utilizar números, podría utilizar vídeos. Por lo tanto, estoy haciendo una comunicación más allá de hablar. Estoy haciendo una presentación. Pero el nivel máximo de comunicación es el de conversar con. Y esta es la pregunta. Ya os he dicho antes, ¿no? Que la mente responde a las preguntas que les hacemos. Y esta es la pregunta que yo me llevo haciendo a lo largo de este confinamiento con el tema de la comunicación. ¿Cómo se puede llegar a conversar desde el mundo online? ¿Cómo se puede llegar a conversar a niveles profundos cuando a lo mejor no ves a la otra persona o cuando a lo mejor no puedes sentir a la otra persona, ¿no? Porque la tienes
lejos. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo se puede hacer esto. Algo muy importante es que somos energía y que la energía fluye. La energía traspasa y lo vamos a ver. Por lo tanto, voy a trabajar con vosotros. Antes de ponerte delante de una cámara, antes de ponerte delante de un webinar, antes de ponerte delante de un FaceTime, aunque no veas a la otra persona, tienes que prepararte previamente. Tienes que subir tu nivel energético. Tu foco, y es muy importante, tiene que estar puesto en llegar al otro. ¿Cómo puedo llegar a la otra persona? Y es un poco lo que vamos a ir compartiendo. Pero fíjate, la clave 2 va unida a la clave 1. Para poder transmitir, para poder comunicar, primero hay que aprender a escuchar. Y repito esto porque es clave. ¿Realmente crees que escuchamos? Los grandes comunicadores son personas que también saben escuchar. Para poder hablar y ponerse delante de otros, hay que haber escuchado mucho antes. Y la pregunta que te hago es, ¿qué nivel de escucha tienes? Y fijaros que existen 4 niveles de escucha. El nivel de escucha 1 es una escucha en la que es una escucha absolutamente superficial. Es decir, tú estás hablando y mi mente está en 10 cosas a la vez y estoy pensando en otras cosas. Y eso es lo que he observado que ocurre mucho con el mundo online. Claro, te estoy escuchando, Monse, pero al mismo tiempo estoy atendiendo a los niños o tengo la tele puesta o cojo el móvil o estoy escribiendo o estoy cocinando. Ese tipo de comunicación o ese tipo de escucha, ¿vale? Es un nivel muy bajo y es una escucha que hacemos muy comúnmente. El segundo nivel de escucha es la escucha, vamos a decir, atenta. Sí que te estoy escuchando, pero al mismo tiempo que te estoy escuchando a ti, estoy escuchando mi ruido interior, estoy escuchando mi vocecita. ¿Qué me está diciendo Monse? ¿Y para qué me está diciendo esto? O si estoy conversando con otra persona, simplemente estoy a ver cómo puedo interrumpir o a ver qué puedo decir yo. Con lo cual sería un nivel de escucha 2, ¿vale? Pero tampoco sería bueno para la comunicación. El nivel de escucha activa, que es la que estudiamos en coaching, es la que estudiamos en comunicación, es una escucha en la cual estoy presente. Es una escucha en la cual estoy absolutamente aquí. En la que intento, y digo intento, acallar mi vocecita. En la que percibo más allá de las palabras que me están diciendo. Y realmente, fijaros lo que os digo, hoy en día la gente paga. Y repito esto, la gente paga porque se le escuche. Una de las cosas que hacemos los coaches en sesión, la mayoría del tiempo, es escuchar a otros. Y la gente necesita esa escucha de presencia en la cual no se le juzgue, en la cual, porque simplemente el hecho de que la otra persona hable hace que ordene sus pensamientos y que desde ahí pueda encontrar respuesta. Realmente esto ha existido siempre, ¿vale? Ya existían los sacerdotes, los curas, el médico del pueblo, el farmacéutico, el profesor, que hacían esta labor de escucha, o incluso a veces cuando nos sentábamos o cuando se sentaba la gente en la puerta de casa para escuchar a sus convecinos. Pero esta escucha la estamos perdiendo y cada vez más. Este mundo nos está aislando y cada vez más. Es verdad que con esto de la comunicación online y el mundo online, cada día dicen que estamos más conectados, pero al mismo tiempo también estamos más desconectados. Estamos conectados al mundo entero, pero estamos desconectados de nosotros y desconectados del otro. Por lo tanto, me gustaría hacerte una serie de preguntas, ¿no?, con respecto a la escucha. Y es, ¿qué puntuación te darías tú del 0 al 10 a día de hoy con tu capacidad de escucha? Repito esto. ¿Qué puntuación te darías tú a día de hoy del 0 al 10 con respecto a tu capacidad de escucha? Te dije que existen 4 tipos de escucha y solo te he dicho 3. No sé si los recuerdas. El nivel 1 es la escucha superficial. El nivel 2 es la escucha atenta. El nivel 3 es la escucha activa. Y el nivel 4, que es el que no te he dicho y te voy a decir ahora, es el de la escucha total. ¿Qué es la escucha total? Es esa escucha de presencia absoluta
en la que existe una comunicación total sin que exista el lenguaje hablado. Es esa escucha de cuando tú te sientas con alguien y no hace falta las palabras, simplemente fluye esa comunicación y sabes lo que siente el otro y el otro sabe lo que sientes tú sin necesidad de pronunciar palabras. Es la escucha total, de presencia absoluta, en la cual se desarrolla la intuición, en la cual se conecta a niveles más profundos con la otra persona. Así que ahora sí, te repito la pregunta. Del 0 al 10, ¿qué puntuación te pondrías tú con respecto a la escucha que tienes a día de hoy? Y vamos a pasar al paso 3, ¿vale? Hemos dicho que son 7 claves las que vamos a aprender hoy para comunicarnos. La primera era el poder, ¿cuál era? A ver, recuérdalo conmigo. Venga, repasa, busca en tu mente. ¿Cuál era la primera? ¿Te acuerdas de ella? Venga, que sí. Es el poder de la conversación, mantener una conversación con el otro. La segunda, ya te la sabes, el poder de la escucha, fantástico. Y vamos ahora con la clave número 3. La clave número 3 es el poder de la transmisión. Y fíjate, ¿qué es el poder de la transmisión? Vamos allá. El poder de la transmisión es cómo transmito el mensaje. Hay algo muy importante. El mensaje tiene que ser claro, preciso y conciso. Repito esto, claro, preciso y conciso. Tenemos, a la hora de transmitir, tenemos varios canales de comunicación. Continuamente estamos comunicando. Si yo me quedara en silencio, también te estaría comunicando algo. Por lo tanto, es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando. Pero ¿qué ocurre? Que el poder de la palabra no es tanto como creemos. Es verdad que en el mundo online el poder de la palabra es mucho más. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esa comunicación como la conocíamos. Pero las palabras tienen que ser lo más concretas posibles, lo más específicas posibles y hay que intentar evitar divagar, hay que intentar evitar generalizaciones. Es importante también usar palabras que se entiendan. A veces nos vamos con tecnicismos, ¿no? O nos vamos con términos muy técnicos. Cuanto más claro sea el mensaje, más vamos a facilitar a la mente del otro que nos entiendan. Y como vamos a ver luego, un gran comunicador no es más que un facilitador. Y un facilitador es aquel que hace fácil el mensaje. Y cuanto más fácil lo hagas, más va a conectar la gente contigo. Es importante también que uses palabras que se entiendan, pero a la vez que entiendas que lo simple es elegante. Y muchas veces, cuanto más simple lo hagamos, más fácil va a ser de conectar. Estas palabras hay que prepararlas muy bien. Y te he dicho antes, sal hacia afuera lo que hay dentro. Para hablar bien en público hay que pensar bien en privado, hay que tener claro ese mensaje antes. Algo que estamos utilizando y que vamos a utilizar mucho en este medio online es, lo importante no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y desde qué lugar lo decimos. Y voy a explicar esto porque aquí entran varias partes. ¿Desde qué lugar me estoy comunicando yo contigo hoy? Esa preparación previa de la que he hablado, Monse, ¿para qué quieres dar este webinar? ¿Cómo quieres conectar con tu audiencia? ¿Qué quieres transmitirlos? Esas preguntas previas antes de conectar con vosotros para que al final pueda llegar mi mensaje. Muchas veces lo que decimos es una cosa y lo que la persona siente de lo que decimos es otra. Porque muchas veces lo importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y desde qué lugar de nosotros lo decimos. Y fijaros, esa es una de las claves que he visto que se transmite muchísimo en comunicación, pero más también en el online. Llega el mensaje. Tú sabes si la otra persona te está hablando desde el corazón, si la otra persona quiere realmente comunicar contigo, conectar contigo, o si la otra persona te está hablando desde la cabeza, o si la otra persona está aburrida y ese aburrimiento te lo transmite, o si la otra persona está estresada y ese estrés te lo transmite. Repito algo importante en comunicación, solo sale hacia afuera lo que hay dentro.
y nuestro estado emocional a la hora de comunicar al otro, lo transmitimos. El otro siente lo que nosotros estamos sintiendo. Por lo tanto, una vez que te has preparado bien el mensaje, que ahora veremos cómo, importante es prepárate para desde qué lugar vas a comunicar. Y ahí entra también cómo lo dices. ¿Qué es eso de cómo lo dices? Pues fijaros, algo que he estado viendo y analizando también es cómo comunican los grandes comunicadores de radio. Ellos no tienen lo que nosotros en comunicación decimos que es la parte más importante del mensaje. Porque fijaros, se dice en la antigua comunicación que es la expresión corporal. Pero ¿qué hacía la gente antes? ¿O qué hacen en los programas de radio? O antiguamente, cuando contaban novelas o telenovelas, perdón, que es de la tele, contaban novelas en la radio. Pues utilizar todo lo que está en nuestra mano, ¿vale? ¿Y qué es eso? Pues fijaros, primero, el tono. Cuidado con el monotono. Cuidado con que siempre hablemos de la misma forma, con el mismo tono. ¿Por qué? Porque la mente del otro llega a acostumbrarse a ese tono y simplemente con el mismo tono lo que hace es que se aburre y se duerme. No es porque le aburra el mensaje, ¿vale? Simplemente que el monotono llega a aburrir a la otra persona. Y es por eso por lo que hay que introducir la variedad. Hay que introducir la variedad dentro de la comunicación. Y cuanta más variedad introduzcamos, más vamos a impactar al otro. Hay que utilizar el volumen. Y fijaros, cuanta más deprisa hablo y con más energía y con más volumen, más despierto tu mente. Y eso va a ser importante en muchos momentos, porque necesito que estés aquí conmigo. Pero cuanto más despacio hable, más voy a hacer que pienses. Más voy a recalcar mensajes importantes en tu mente. Por lo tanto, hay que introducir esa variedad de rápido, ágil, con tono hacia arriba, con tono hacia abajo, o despacio, lento, con pausas. Tú sabes que una persona está cómoda comunicando simplemente por cómo habla. Cuando nos ponemos muy nerviosos, lo que quiero es decir el mensaje rápido, entonces voy a hablar muy rápido, porque así no tengo que pensar. Y notas que esa persona está nerviosa porque está hablando de forma muy rápida. Sí es verdad que a veces tendremos que hablar rápido, sí es verdad que a veces tengamos que hablar lento, pero hay que huir del monotono. Influye muchísimo también el timbre, porque si de repente, ¿qué ocurre cuando estás viendo una película? De esas del domingo, que estás tumbado en el sofá y de repente llegan los anuncios, sube rápidamente el timbre, sube rápidamente el volumen y muchas veces nos despierta. Eso hay que hacerlo también en comunicación y en comunicación online más todavía. Hay que utilizar las inflexiones. Esas inflexiones de hacia arriba, hacia abajo. ¿Cuántos pasos hemos visto? Estoy haciendo una pregunta. Vamos por el paso número 3. Correcto, esas inflexiones para recalcar. ¿Y el paso número 3? ¿Cuál es? A ver, recuerda conmigo, venga, ayúdame. ¿Lo has apuntado? Muy bien, el poder de la transmisión. El énfasis en palabras, ¿vale? Y algo poderosísimo, poderosísimo, el silencio. Deja silencios. Los silencios hacen que la otra persona pueda pensar. Hay dos cosas, vamos, hay muchas cosas, pero hay dos cosas claves. Y una es, haz preguntas poderosas, preguntas que hagan pensar a tu audiencia, preguntas que la persona y deja espacio para que piensen, deja silencios para que puedan elaborar ese pensamiento. Y claro, me dirás, Monse, ¿y cómo practico todo esto, no? Y más ahora que el cuerpo no es tanto, que estamos ante un recuadrito y aún así hay que aprenderse a trabajar dentro de ese recuadro. Hay que mover las manos para poder llegar, hay que sonreír, porque esa sonrisa conecta con el que está ahí, con el que está al otro lado de la cámara, aunque no lo veas. Hay que mirar a la cámara para conectar con los ojos del otro, porque el cuerpo también llega en este tipo de comunicación. Pero vamos a ver ejercicios poderosos, muy poderosos, que puedes hacer para mejorar esa comunicación a la hora de ponerte a hablar en público. Esto nos sirve tanto para el presencial como para el mundo offline. Y fijaros, algo importante es leer textos en alto.
Y cuando leas en alto, cambia el volumen, cambia el ritmo, cambia la velocidad. Aprende a leer más rápido, a leer más despacio. Aprende a hacer inflexiones en la lectura, a hacer pausas, a hacer silencios. También a la dicción. Algo muy, muy, muy importante. Sí, te lo repito, muy importante. Nadie te va a escuchar, nadie te va a escuchar si lo que tienes que decir no es importante para él. Es decir, no tenemos tiempo. Hoy en día tenemos una oferta enorme de todo y no tenemos tiempo para escuchar a otros si lo que tienen que decir no es importante para nosotros. Por lo tanto, tienes que hacer un mensaje impactante, importante para el otro. Y no solo eso, hacérselo atractivo a través de cómo lo dices. Y esto hay que ensayarlo, ¿vale? Porque no suele salir, o no a todo el mundo le sale de forma natural. La dicción es importante. Si yo tengo que hacer un esfuerzo por escuchar al otro, si lo que pronuncia no es o no lo entiendo, al final mi mente no va a hacer ese esfuerzo y va a desconectar o va a ir a buscar otra información. Algo que ayuda mucho también es leer poesía en alto. O algo que nos enseña muchísimo a comunicar es leer cuentos a niños. Los niños son los que siempre nos dicen la verdad y si desconectan, desconectan rápidamente y se ponen a hacer otra cosa. Por lo tanto, lee cuentos a niños siempre que puedas. Y en esos cuentos exagera. En esos cuentos haz los personajes, cambia el volumen, cambia el ritmo. Y si te vas a dedicar a la comunicación, también utiliza el cuerpo. Modela esta técnica, ¿no? Que modelar, esta técnica que yo estoy haciendo ahora con los grandes comunicadores en el mundo online, porque esta no es mi especialidad hasta ahora, ¿vale? Y me estoy formando y estoy saliendo de mi pecera a la nueva pecera y estoy observando y viendo quién sí le funciona, qué técnicas le funciona, copiando, qué técnicas modela a los que ya han conseguido llegar donde tú quieres llegar. Y esto sirve para el mundo de la comunicación, pero sirve para todo. ¿Quién tiene técnicas que ya le funcionen? Una técnica de PNL y aplícatelas a ti. Y obviamente contacta con la cámara, si es en el caso, ¿vale? Contacta con esa cámara. Por lo tanto, el poder de la comunicación, el poder de la transmisión es importante. ¿Cómo transmitimos? Y hay que ensayarlo. Vamos ahora con la clave número 4. El poder de ese mensaje que transmitimos. Como te he dicho antes, y esto es, el mensaje tiene que ser claro, conciso y preciso. Y para que un mensaje sea claro, preciso y conciso, lo primero que me tengo que plantear es qué objetivo tenemos. ¿Quién? ¿Qué objetivo tenemos tú y yo? ¿Qué objetivo tenemos en común? Es decir, este webinar, ¿qué objetivo nos une? Para mí, si tú estás aquí, es porque has leído un título que te interesa y es, obviamente, comunicación o claves para mejorar tu comunicación o técnicas para mejorar tu comunicación online y offline. Y ese es el objetivo que tenemos en común. Siempre que haya comunicación tenemos que tener ese objetivo. Yo cuando voy a trabajar en empresa o cuando trabajo con clientes, ¿no? Siempre le pregunto, digo, bien, ¿quieres una formación? ¿Pero qué pretendes sacar de esta formación? ¿Qué pretendes obtener de esta formación una vez termine? Es decir, ¿para qué quieres esta formación? Y obviamente después, ¿cómo vamos a medir, ¿no? ¿Cómo vamos a medir que hemos conseguido ese objetivo que tenemos en común? Porque la comunicación tiene que tener un objetivo, si no es hablar por hablar, ¿vale? Tenemos que tener un objetivo y el objetivo tiene que ser común. ¿Y cómo conseguimos darle estructura? Pues algo importante es analizar para conseguir ese objetivo cuánto tiempo tengo. Es decir, yo en este webinar voy a estar contigo aproximadamente 1 hora y 10, porque al final habrá preguntas, y calculo que dentro de 1 hora y 10 vamos a hablar de técnicas de comunicación online y offline y tengo que darle una estructura a ese mensaje, tengo que darle una estructura a ese discurso. Es decir, ¿cuántas puedo meter? ¿Cuántas técnicas les puedo enseñar? Y algo que me ayuda a mí mucho es poner números. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a unirnos. Es decir, te he dicho que te voy a dar, ¿cuántas claves? 7.
Fantástico, 7 claves. Y vamos ahora por la clave número 4, el poder del mensaje. Y también puedo irme hacia atrás y repasar contigo. ¿Y cuál era la clave número 1? Venga, vamos a repasarlas, porfa. El poder de la conversación. La clave número 2, el poder de la... Muy bien. Escucha, ya te lo sabes. La clave número 3, el poder de la transmisión. Y estamos ahora en la clave número 4, el poder del mensaje. Y hay que darle estructura a ese mensaje. Y vuelvo a repetírtelo, cuanto más fácil se lo hagas, más va a llegar el mensaje. Cuanto más sencillo se lo hagas, más elegante va a ser el mensaje. Por lo tanto, este es el motivo por el que hago eso, a veces ponerle números en el tiempo que tengo, porque así podemos repasar tú y yo, ¿vale? Y podemos ir de un lado para otro recordando las claves. También utilizo técnicas, ¿vale? O sea, técnicas como eso, el poder de el 2, de la escucha, o el poder de la transmisión, o el poder del mensaje. Es decir, son reglas, vamos a decir, kinestésicas, para que podamos recordar juntos. Y dentro de darle estructura al discurso, también hay algo muy importante, y es intenta, digo intenta, ¿no?, que tu mensaje pueda resumirse en una sola frase, que todo tu discurso, bien sea de 1 hora, de 5 horas o de 6 horas, pueda resumirse en una sola frase. ¿Por qué? Porque eso es lo que más va a recordar la gente. Os voy a contar una serie de frases, ¿vale? Quiero que estéis conmigo. Y os voy a contar una serie de frases, a ver que si cuando las digo, recuerdas quién las ha dicho. Fijaros, frase de I have a dream. Tengo un sueño. Estoy segura que con esta única frase te ha venido a la cabeza Martin Luther King. Todo su mensaje estaba basado en que tenía un sueño. El sueño de que blancos y negros iban a ser iguales y de que se iba a crear un mundo mejor para todos. Y lo resumía en esa única frase, I have a dream. Si te digo esta otra frase, venga, piensa conmigo, a ver si recuerdas quién la dijo. No te preguntes qué puedes hacer tú por tu país. Perdón, no te preguntes, lo siento, me he ido, ¿vale? No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Obviamente es una de las frases más conocidas de Kennedy, ¿verdad que sí? Del presidente Kennedy. Y si te digo yes we can, es una de las frases que resume el mensaje que nos transmitía Obama. Por lo tanto, es importante que todo tu mensaje se pueda resumir en una única frase, siempre que puedas. Simplifica. Haz fácil lo difícil, y esta es la clave. Muchas veces es el lío mental, tenemos que facilitar que otros puedan llegar donde nosotros hemos llegado. Y ese es el trabajo de un formador. Un formador no es más que un facilitador. ¿Y qué es un facilitador? Aquel que hace fácil, como dice la palabra, fácil el camino a otros que podemos imitar. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que otros lleguen, el formador enseña lo que él ya ha aprendido, facilita el camino a otros para que puedan llegar donde ya has llegado tú antes. Y cuanto más fácil se lo hagas y cuanto los otros puedan llegar donde tú has llegado, o mucho más, porque le facilitas el camino, es cuando realmente te conviertes en lo que son los grandes comunicadores, en grandes líderes, líderes de opinión, líderes de... ¿Por qué? Porque facilitan el camino para que otros lleguen donde ellos ya han llegado. Vamos a ir avanzando, ¿vale? Vamos a ir avanzando y vamos ahora a una de las partes que a mí más me gusta. Cuando trabajamos en comunicación, esta es una de las herramientas que más utilizamos nosotros. Tenemos que trabajar con el cuerpo de las personas y esto es un gran reto que tenemos ahora dentro del mundo online. ¿Por qué? Porque en el mundo offline, es decir, cuando hacemos presentaciones presenciales, es muy fácil trabajar muy fácil, se aprende, ¿vale? Y se trabaja mucho con el cuerpo de las personas, pero también tenemos que hacerlo aquí.
¿Cómo lo podemos hacer en formaciones? Bueno, pues yo ahora, por ejemplo, te recuerdo que puedes beber un poquito de agua. Llevamos un rato hablando y llevamos un rato aprendiendo cosas y el cerebro pues tiende a cansarse. Y a lo mejor simplemente con, pues eso, invitarte a que bebas un poquito de agua o simplemente a que puedas estirarte o tomar aire conmigo. ¿Puedes tomar aire? Y de vez en cuando vamos a tener que introducir técnicas de cuerpo. ¿Por qué? Porque si es un webinar, vamos a decir, corto como es este, en el que estamos 1 hora y algo, pues a lo mejor no es del todo necesario. Pero y cuando demos formaciones de 4 o 5 horas, tenemos que ayudar a que las personas muevan su cuerpo, ¿vale? También puedo hacer ejercicios en los que digo, bien, y ahora responde esta pregunta por escrito. Y en los que tú tengas un tiempo para dejar de estar conectado a la pantalla y que puedas responder esa pregunta por escrito. Por lo tanto, es importante aprender estas técnicas. Y aquí podemos jugar hasta donde queráis, ¿vale? También, si te atreves, puedes poner música. Claro que sí, puedes poner música y hacer que la gente se levante y poner 2 minutos de baile y que bailen, ojo, 3 o 5, depende de lo que dure, y que bailen en tus formaciones. Atrévete, atrévete. Atrévete. Y eso es algo importante. ¿Por qué es algo importante? Porque vamos a llevar a otros donde seamos capaces de llegar nosotros. Por lo tanto, como comunicadores, tenemos que atrevernos a hacer cosas para poder llevar a la gente que nos escucha o a nuestras audiencias a que también hagan esas cosas. Por lo tanto, voy a probar contigo, ¿te parece? Venga, vamos allá. Y lo que te pido, por favor, es, estés donde estés, haciendo lo que estés haciendo, vamos a hacer un pequeño estiramiento. Así sentado, si estás sentado, y si quieres ponerte de pie también lo puedes hacer. Así que levanta tus brazos. Venga, atrévete. Toma aire y vamos a estirarnos hacia un lado. Muy bien, venga, estírate bien. ¡Ay, qué gusto! Vamos a estirarnos hacia el otro. ¡Fantástico! Y un poquito hacia atrás. Muy bien. Y ahora suelta y todo. Fantástico, y al subir, coge aire y volvemos a estar aquí. Bueno, pues estas son las técnicas que yo estoy aprendiendo, practicando, haciendo dentro del mundo online. Y bueno, pues espero que veáis mis progresos y mis avances y espero atreverme también a cada vez hacer más, porque cada vez vamos a hacer más formaciones online. Por lo tanto, habrá que atreverse a hacer cada vez más cosas. O cosas como, contigo los 5 y di, estoy muy despierto, estoy aquí. Mover el cuerpo. Y vamos a inventar muchas, muchas cosas para el mundo online. Y te invito también a que tú crees las tuyas. Vamos a tener que trabajar con la mente. La mente es muy fácil de trabajar porque en comunicaciones dar ese mensaje de la forma que hemos dicho, transmitir el mensaje, transmitir, y veremos ahora. Pero vamos a tener que trabajar también con emociones. La formación que transforma, ¿vale? La formación que no es solo información, es decir, que lleva a las personas a que hagan por lo que pagan por la formación, es la formación que vienen. Y me explico. Cada día vamos a querer menos información, porque estamos saturados de tanta información, está por todas partes, hay millones de informaciones gratis por todas partes. La gente quiere transformación. ¿Y qué es transformación? Que yo pague por algo en lo cual dentro de la formación me convierta o me lleve a eso. Me explico. Si yo quiero aprender marketing online, por ejemplo, o si yo quiero aprender a crear una página web, no quiero que solo me des la información de la página web o no solo quiero que me des información del marketing online. Quiero que me enseñes y que durante la formación, si es una formación más larga, pueda llegar a ver esos resultados. Y esta es la formación que transforma y esta es la información por la que vamos a pagar y mucho. Vámonos a la clave número 5, una clave de las que me encantan. ¿Por qué? Porque fijaros, a todo el mundo nos gustan las historias. ¿Estáis de acuerdo?
Claro que sí, nos encantan las películas, nos encantan los libros, nos encantan los videojuegos que tienen historia, las series, los anuncios. La tradición siempre ha sido oral y se nos ha ido transmitiendo las cosas, contándonos historias. Las historias existen en todas las culturas, desde siempre y en todo el mundo. ¿Por qué nos gustan las historias? Porque las historias nos provocan emociones. Y esa es una de las partes que también hay que trabajar en formación. Para mejorar la comunicación hay que emocionar y hay que llegar a la emoción de las personas. Fijaros, Einstein ya nos decía que la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Repito esto porque es una frase que da que pensar. La imaginación es mucho más importante que el conocimiento. Las historias crean conexión entre las personas. Las historias nos sirven para enseñar a otros. Las historias nos inspiran, nos hacen, ¿vale?, crecer. Ves una buena película, una película que te motive, o lees la biografía de alguien, o lees una novela y te llega a inspirar. Con historias los mensajes llevan de forma mucho más efectiva que si solo damos información. ¿Por qué? Porque las historias incrementan la atención y la retención de las personas. Además, ayudan a estimular su imaginación. Por lo tanto, hay que buscar historias que nos ayuden al tema principal del mensaje. Esas historias pueden ser tuyas, si son personales, y eso ayuda muchísimo a conectar con la otra persona. Historias de tu vida personal que puedan ayudar a otros a conectar contigo. Pero si no tienes historias propias para un tema en concreto, busca historias de otros. Historias de alguien que tú conozcas que le haya pasado eso. Siempre, y digo esto, siempre sea auténtico, siempre di la verdad. Nunca sabes a quién tienes detrás de tu audiencia. Como te he dicho antes, llevo casi ya 14 años en el mundo de la comunicación y he tenido miles de personas en mis audiencias presenciales hasta ahora y nunca sabes a quién tienes delante. Y cada historia que cuentas puede haber alguien que la conozca, alguien que trabajó contigo, alguien que conoce a alguien. Y no hay nada que en esta carrera, ¿vale?, haga que todo, a ver cómo explicarlo, podemos perder credibilidad en un segundo. Podemos perder toda nuestra carrera si realmente contamos historias que no son ciertas. Te puedes equivocar en un dato de información porque no lo tengas correcto. Claro que sí, porque todos somos humanos y eso lo puede perdonar cualquier persona. Pero lo que no te van a perdonar es que no cuentes la verdad. Por lo tanto, busca historias tuyas y si no las tienes de alguien que sean reales o si no, utiliza historias de gente famosa. ¿Cuántas veces no nos cuentan historias de las películas basadas en hechos reales y nos cuentan la historia de alguien? Y es importante que esto sea así. ¿Por qué? Porque las historias pueden ser también con cuentos. ¿Cuántos formadores, cuántos grandes speakers utilizan cuentos para enseñar, para conectar con su audiencia? Hay una frase que a mí me encanta y es que los cuentos duermen a los niños y los cuentos, si son buenos, despiertan a los adultos. Pues ¿por qué no buscar cuentos que ayuden a reforzar el mensaje que tenemos que transmitir? Metáforas. Esas metáforas, ¿no?, que nos ayudan a poner en la mente del otro lo que queremos que vea, lo que queremos que piense o lo que queremos. Utilizar también, como ya he dicho, las historias propias o de otros. Algo muy importante, y los que me conocéis, que a muchos me conocéis, es algo que yo estoy trabajando porque no es mi fuerte, ¿vale? No es lo que me han educado, no es lo que me han enseñado. Yo soy castellana, soy de Salamanca, trabajo y he trabajado mucho tiempo, ¿no?, en el ámbito universitario. Aquí hay que asentar cátedra, todo es como muy serio. Y algo que estoy desarrollando y que me ha costado mucho es el sentido del humor. Pero a la hora de la comunicación, todo lo que entra con humor y los que tengáis ese sentido del humor ayuda muchísimo a trabajar, ¿no? Por lo tanto, ese sentido del humor también nos ayuda a conectar con el otro y a que llegue el mensaje. Utilizar técnicas y dinámicas. Y dentro del mundo online vamos a trabajar también y vamos a tener que aprender esas técnicas y dinámicas, hacer juegos. Por lo tanto, para resumir esta última parte, los mensajes llegan mucho más si utilizamos toda esta serie de técnicas.
pero lo más importante de todo son las historias. Y vamos a ir a las dos últimas pasos, ¿no?, de esta comunicación de éxito. Y para mí, la sexta y la séptima son las más importantes. ¿Por qué? Porque fijaros, la parte número 6 es ser real. El poder de la autenticidad. La clave número 6, sé auténtico, sé tú. No pretendas ser lo que no eres, no pretendas ser otra persona. Al final llegamos a la gente por la autenticidad. Y hay algo importante, también por nuestra vulnerabilidad. Ninguno sabemos todo, ni somos expertos en todo. Yo diría que cada vez sabemos menos, ¿no? Porque cuando sabemos algo, el mundo llega y nos cambia las reglas. Por lo tanto, ese poder de la vulnerabilidad, ese poder de ser auténticos, de atrevernos a quitarnos las máscaras. Cada uno de nosotros somos únicos. Y esto lo sabemos todos porque no hay nadie igual que nosotros. Y como no hay nadie igual que nosotros, no hay nadie que pueda comunicar como nosotros. Lo único realmente importante que tenemos es ser nosotros mismos. Y eso es lo que se transmite en comunicación. Cuando pretendemos ser otra persona o cuando pretendemos imitar a alguien, lo que hacemos es perder nuestra energía. Perdemos nuestro poder personal y perdemos la conexión con los demás. Por lo tanto, ser auténticos, ¿vale? Ser auténticos, quien realmente somos. No pasa nada porque te equivoques, no pasa nada porque, ¿qué ocurre? Hay que ser natural. Y aquí voy a compartir algo muy personal. No hay nada que a mí me moleste más, bueno, me moleste, perdonadme, ¿no?, por lo que acabo de decir. Pero no hay nada que a mí me chirríe, ¿vale? Más o que ver a una persona hablando en público, en un escenario, y que luego se baje y sea otra persona. O sea, es como, porque digo, ¿dónde está la congruencia? Cuando hablamos en público somos los mismos que cuando no hablamos en público. Sí que es verdad que utilizamos pero esa incongruencia es lo que hace que no queramos aprender con esas personas o que no queramos seguir con esas personas. Por lo tanto, para mí una de las claves más importantes para querer aprender de alguien no es, ¿vale?, que lo sepa todo, no es que es simplemente que sea auténtico y que a través de su experiencia, que a través de lo que él ha hecho, que a través de su vulnerabilidad pueda realmente enseñarme algo que yo pueda poner en práctica en mi vida. Comparte lo más real que hay en ti. Comparte tu autenticidad. Muéstrate como un ser humano. Vuelvo a repetir, y si te equivocas, te equivocas. Y si fallas, fallas. Para mí esto que estoy haciendo es, o sea, no os veo. Y sí que he tenido clases online, pero viendo a la gente. Es la primera vez que hago un webinar sin ver a nadie. Y me cuesta, porque incluso cuando he tenido grabaciones, y soy muy sincera con vosotros, para mí era muy importante que me grabara la cámara y podía grabar el curso, pero al mismo tiempo tenía público. O sea, yo tenía ese público que no ve cuando me graba la cámara, pero que yo sí podía sentir. Y ahora no os puedo sentir. Entonces, bueno, pues vamos allá, ¿no?, a atrevernos a hacer. Y tu mensaje eres tú. Y esto lo he dicho antes, 10 personas pueden hablar de un mismo tema, pero cada una va a llegar de forma diferente, porque el mensaje es la persona, ¿vale? El mensajero que transmite ese mensaje es el que va a hacer que llegue o que no llegue. Y vamos a la última clave. He dicho que la sexta y la séptima para mí son más mis preferidas, ¿vale? Vamos a ir a la última clave. Y la última clave es el poder de la pasión. ¿Y qué es el poder de la pasión? Bueno, aquí voy a hablar un poquito de varias cosas. Y es, hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Esta es una de las claves del éxito en todo. Y me dice la gente, ¿y cómo me apasiono? Bueno, pues vamos a ver diferentes cosas. Para apasionarte, ¿vale? O sea, te tiene que apasionar tu mensaje. Te tiene que apasionar de lo que estás hablando. No hay nada peor que hablar de algo que a ti mismo te aburre. Si el mensaje que tienes, si lo que vas a hablar a ti no te apasiona, difícilmente vas a poder transmitir esa pasión a otros. Por lo tanto, es importante que hables desde lo que a ti te encanta. Y fijaros lo que ocurre aquí. Cuando tú hablas desde esa pasión, de lo que a ti te gusta, ese mensaje llega a los demás. Incluso aunque las otras personas, ¿vale?, no estén apasionados en el tema. Pero la pasión
es lo que une a las personas. Por lo tanto, preguntas que te hago para que puedas encontrar tu pasión en comunicación o en la vida. ¿Qué te inspira a ti? ¿Realmente? ¿Qué te inspira? No hace falta que respondas ahora, pero sí que lo pienses o que lo escribas. ¿No? ¿Qué me inspira a mí? Y cuando digo que me inspira es de qué me encanta hablar con mis amigos, de qué me encanta buscar información, qué tipo de libros me encanta leer. Como te decía antes, en este confinamiento yo no sé cuántas charlas online me he podido ver y más que por el tema en sí, porque había temas que no me apasionaban, era por cómo transmitían el mensaje, cómo se movían, cómo lo hacían, porque me apasiona el mundo de la comunicación. ¿Qué deseas compartir con otros? ¿Qué deseas transmitir a otras personas? Si no te apasiona un tema, encuentra algo de ese tema que te pueda llegar a apasionar. Algo importante y es vive tu mensaje. Sé tú el mensajero, ¿vale? Vive este mensaje, pon corazón en lo que estás transmitiendo y para poner ese corazón me tiene que apasionar. ¿Cuál es mi pasión? Pregúntate, ¿cuál es mi pasión? Y aquí voy a contarte una pequeña historia, ¿vale? Para terminar. Yo conocí hace un tiempo, en un curso que fui a Arizona, a aprender técnicas de dinámicas, ¿no? De cómo aprender a hacer dinámicas. Y cuando terminó el curso, pues me fui a visitar el Cañón del Colorado, que estaba muy cerca. Y cogimos un cochecito pequeño para 4 personas, con un guía que era a su vez el chofer. Y este conductor guía vivía apasionado por el Cañón del Colorado. Para él nos transmitía, bueno, que había dejado Nueva York, que había dejado las oficinas, que había dejado para irse al lugar más maravilloso del mundo a vivir, porque así lo sentía. Que había dejado los fríos rascacielos y esas calles lúgubres, nos contaba, para vivir en un entorno apasionante. Y nos decía la suerte que tenía cada día de poder ver cómo las piedras cambiaban de color, cómo el sol transmitía esa luz diferente al cañón. Nos contó, bueno, todo tipo de piedras, todo. Incluso nos regaló un mapa del Cañón del Colorado que él nos decía, y ponéroslo en casa para recordar estos momentos. Realmente, aquello que podría haber sido una excursión, como muchas otras que he hecho, en la que, bueno, me hubiera gustado, porque el Cañón del Colorado, pues es bonito, y me hubiera hecho 4 fotos, se convirtió en uno de los días más importantes de mi vida. ¿Y por qué? Porque la pasión con la que él nos transmitía el mensaje de donde él vivía y se quedó grabada en mí. He tenido también la suerte de compartir con otra de las compañeras que fue conmigo y recuerda lo mismo que yo. Aquella forma de transmitirnos todo aquello también se le ha grabado en el corazón. He ido a muchísimos sitios del mundo, pero uno de los sitios que recordaré siempre con más cariño es ese Cañón del Colorado y esa zona por cómo me transmitió la pasión esta persona. Por lo tanto, busca tu mensaje, busca cómo puedes transmitir con pasión. Y algo que siempre digo, mientras lo encuentras, mientras tanto, apasionate por lo que hagas en estos momentos. Bueno, espero que con esto haya podido ayudaros o transmitiros algo que os haga pensar o que os ayude. Y ahora sí me gustaría pasar a ese turno de preguntas y escucharos y veros para poder responderos. Entonces, bueno, pues si hay preguntas, levantáis la mano. Nos quedan como 20, 22 minutos. Si hay preguntas, levantáis la mano para que os pueda responder y os demos paso al micrófono. Chicos, hacerme alguna pregunta, porque esto que es la primera vez, si no me hacéis preguntas, yo me quedo como que no ha habido comunicación.
Bien, ¿hay alguna pregunta online que voy a ir respondiendo mientras vemos el tema de las manos? Vale, y ahí si levantáis la mano, pues la persona que me inspiró realmente es una de las personas con las que trabajo ahora, es mi jefe, él se llama Tony Robbins, es uno de los mayores comunicadores del mundo y bueno, para mí es el mayor. ¿Y por qué digo que es de los mayores? Porque es una persona que es capaz de reunir en una sola sala, en un estadio, a más de 26.000 personas. Y a través de su comunicación, a través de su mensaje, ¿vale? Pues transforma, pues eso, a 20.000 personas. Entonces, reunir a 20.000 personas con comunicación, pues a día de hoy es la única persona que lo ha hecho o que lo hace en el mundo. Y se llama Tony Robbins. Sí que os invito a los que os dediquéis a la comunicación, pues a buscar e informaros de él, porque es una persona bastante interesante y de la que hay mucho que aprender. Hola, Monse. Hola, ¿con quién hablo? Hablas con Coco, tu admiradora. ¡Qué ilusión, Coco! Que no veo ni siento a nadie. Tú no me conoces como soy. Qué ¡Qué ilusión! belleza. Escuchar a alguien, ni os veo, ni os siento, ni nada. ¿Qué tal, cariño? Cuéntame. No, muy bien, escuchando tu charla como siempre, con nuevos mensajes, con nuevos tips para podernos comunicar de la mejor manera posible. Y claro, la experiencia que tuvimos contigo en Speaker ha sido extraordinaria, porque poder hablar desde el corazón, desde la propia experiencia, nos permite fluir de una manera completamente distinta. Y los que obviamente nos estamos preparando en este tema del coaching, es un tema que efectivamente tenemos que interiorizar para poder fluir y poderlo transmitir de la manera que realmente pueda llegar a los demás para aportar, ¿no? E inspirar. Entonces, cómo el coaching en el camino me fue transformando para poder llegar a la inspiración que dices tú, que en principio será siempre desde mi experiencia propia, ¿no? Desde lo vivido. Tú mejor que nadie conoces el tema de poder fluir en cuanto a la experiencia. La pregunta que yo sí quisiera hacerte es, ¿cómo puedo transmitir por medio del coaching, cómo uno mis experiencias con ese idioma de coaching, por ejemplo, para poder transmitirlo? Ahí es una de las técnicas importantes a la hora de transmitir es el arte de preguntar. Ok. Es decir, a la vez que hablamos y a la vez que damos un mensaje, hacemos preguntas a nuestra audiencia. Hay que hacer diferentes tipos de preguntas, pero preguntas de reflexión, preguntas que les hagan pensar, a veces también preguntas dirigidas también, ¿no? Para llevarlos hacia algún lugar. Entonces, podemos utilizar las técnicas de coaching en comunicación. Una de ellas es a través del arte de la pregunta. Ok, claro. Muy bien. Listo. Muchas gracias, Coco, y espero también que te animes al mundo online, que es el que nos toca ahora. Sí, claro que sí, claro que sí. Estamos preparándonos para este tema, para hablar ante la cámara, para poder hacer todo y aplicar toda esa serie de técnicas, porque bueno, ya nos tocó por este cuadrito, Eso, por ahora esta hablamos cámara. en una cámara. Así Un es, abrazo así es. enorme. Gracias, Coco. Un Igual para abrazo. ti, un beso grande y mil gracias. Gracias. Hola, Monse, yo soy Anabel. ¿Me Hola. oyes? Sí. Sí, perfectamente, Anabel. Bueno, yo no he hecho ningún curso de coaching ni nada por el estilo, estoy solo interesada, pero sí que es verdad que soy una comunicadora nata y que llevo grupos y bueno, y me ha interesado muchísimo lo que has contado, me ha gustado un montón y
clarísimo todo. Por esa parte, enhorabuena, porque incluso sin vernos te he sentido súper presente y comunicadora. Mi pregunta es, como has dicho que en el arte, digo, que para hablar bien en público hay que pensar bien en privado, ¿qué sugieres tú para hacernos toda esa comunicación, pero hacia adentro, esa comunicación interna? ¿Cómo podemos comunicar no hacia afuera, sino primero hacia adentro para poder luego recomunicar hacia afuera? Muy buena pregunta. Yo te voy a decir cómo lo hago yo, ¿vale? Pero hay más técnicas. A mí me ayuda para cuando, por ejemplo, una nueva conferencia que voy a crear o un nuevo curso que voy a crear. Necesito primero, como te he dicho antes, saber el objetivo que tenemos en común las personas que van a venir a esa formación conmigo. Y a partir de ahí comienzo como un brainstorming, es decir, puedo hablar de esto, puedo hablar de esto, puedo hablar de esto y apunto. Y voy apuntando y a lo mejor, depende, ¿no?, del curso, pues puedo tardar días y voy apuntando todo lo que se me va ocurriendo sobre esos temas. Y luego ya una vez que tengo que pasar a la siguiente fase, depuro. Digo, vale, de todo esto, en el tiempo que tengo, ¿qué quiero comunicar? Y agrupo por temas. Y a partir de que agrupo por temas, pues me hago un esquema, un poco lo que he hecho con vosotros en esa conferencia, ¿no?, de los 7 pasos, y luego a partir de ahí ensayo. ¿Y cómo ensayo? Es mi forma, ¿no? Yo ya más o menos tengo mi esquema y a partir de ahí yo me hablo la conferencia, me la vuelvo a contar. Algo que me ayuda a mí mucho es andar, ¿vale? Es mi forma de que el cerebro, a través del movimiento, equilibra los 2 hemisferios y me da mucha claridad. Entonces, muchas veces andando, me voy a pasear y me voy contando la conferencia. Y el irmela contando me va dando más claridad a mí misma. Si la conferencia, voy a decir, y iba a decir es muy importante, todas son importantes, ¿no? Pero si me juego mucho porque es la primera vez o es para una empresa o algo que... Lo que hago después de tenerla yo ya muy ensayada es buscarme a alguien, 2 personas que me quieran oír. Y si son personas que entiendan un poquito de esto, mejor, para que me den feedback. Y eso es un poco el método que yo utilizo. Sé que es un poco laborioso, pero hablar en público es una profesión. O sea, ser speaker y nos pagan bien. Entonces, bueno, pues igual que la gente se prepara para cualquier cosa, también nosotros, y entonces ese es un poco mi método. Sé que luego hay otras personas que tienen otros, pero ese es el que yo utilizo. Pues muchísimas gracias, me ha ilustrado súper bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, Monse. Hola, Monse. ¿Sí? Hola. No sé si se me oye a mí, soy Olivia. Hola, Olivia, dime. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por tu webinar. Quería decirte que una vez más he podido disfrutar de ¿Cuándo ti. se sabe que entras en antena? ¿Estoy oyendo a alguien? Olivia, estás tú ahora, corazón. Vale, muchas gracias. Bueno, quería decirte que estoy encantada de oírte una vez más. Compartí contigo una formación que hiciste en Madrid con EFIC hace 2 veranos, me parece. Fantástica. Y ahora, pues mira, precisamente me has dado pie porque quería preguntarte sobre el tema del ensayo. Y es que yo me encuentro muy bloqueada a la hora de ensayar porque tengo una sensación de ridiculez hablando yo sola. No me sé ver delante de un espejo. Cuando me grabo, me escucho mi voz o me veo mi imagen, siento como un poco un rechazo, ¿no? Y eso me llega a bloquear bastante. No sé si me puedes dar algún consejo para poder superar este escollo. Vale. Varias cosas. Prácticamente a todos los speakers profesionales que conozco nos ha costado mucho vernos y oírnos a nosotros. Sí. O sea, es decir, es un proceso, ¿vale? ¿Y por qué? Primero, porque nuestra voz, nosotros hacia adentro la oímos de una forma y cuando nos oímos desde fuera nos suena de otra. Y normalmente es muy raro que a alguien le guste su voz desde fuera. Simplemente porque no está acostumbrado a oírla así, ¿vale? No es porque sea distinta, es que estamos acostumbrados a oírla desde dentro. Y nos ocurre lo mismo con vernos, sobre todo al principio, ¿vale? O durante un periodo, es decir, tampoco estamos muy acostumbrados a vernos desde fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos grabamos y nos vemos, pues solemos
Entonces, yo ahí te diría que, y es un ejercicio no solo para hablar en público, sino que seas amorosa contigo. Ujú. Es decir, que te veas con buenos ojos o que intentes. A mí me costó mucho. De Vale. hecho, mis primeras grabaciones no quería verlas. Te lo agradezco que lo digas. No, y te voy a decir, y a veces, pues era mi peor crítica y cuando las veía decía, pero ¿cómo he podido hacer eso? ¿Pero cómo me he podido mover? Porque yo me sentía mucho mejor de lo que veía. Ujú. Con lo cual, era una sensación extraña. Con el Es tiempo extraño. he aprendido a quererme más, ¿vale? Y a decir, bueno, Monse, si tú te vas satisfecha, luego no seas tan crítica contigo, ¿vale? Y hacerme un feedback más constructivo, a quererme más, ¿sabes? A decir, bueno, vamos a ver qué has hecho bien, vamos a ver qué ha llegado a la gente, vamos a ver qué ha funcionado y desde ahí qué podemos mejorar. Pero he tenido que amarme un poco porque me costaba mucho. Y aún así, te digo, no me sirve ensayar delante de un espejo. Y esa es una de las técnicas que me enseñaron. Personalmente no me sirve. Yo a día de hoy ensayo andando y luego ensayo con público. Por eso para mí esto que estoy haciendo es un reto tremendo también, porque es nuevo. Sí. O sea, y encima me estoy viendo en la cámara y me veo a mí y nos veo a vosotros, pero bueno, es el nuevo mundo y nos tenemos que atrever a hacer cosas nuevas y a dar lo mejor de nosotros y como yo digo, pues ya iremos mejorando todos. Pero yo te diría eso, atrévete y mírate con ojos más cariñosos, porque nos cuesta. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Monse. Hola, Monse. Hola, Monse. Hola, Monse. Soy Yolanda. Ah, Hola, Yolanda. hola. Bueno, primero de todo, felicidades por tu santo y por la clase, que me ha parecido magna. Y luego, bueno, yo soy una párvula en este tema, pero estoy entusiasmándome muchísimo. Y quería preguntarte una cosa. Yo tengo una capacidad de entusiasmar, quizá natural, ¿no? Pero, sin embargo, en ocasiones, al hablar de temas, doy algunas charlas a pequeños grupos y tal, al hablar de temas, no todos los temas que tocas los vives, o bueno, pues porque no soy persona, ¿no? Sin embargo, tienes que hablar como si los vivieras, ¿no? Por aquello de dar veracidad. A mí me preocupa que, claro, como todo, no puedes ser perfecta. Lo das con la mayor capacidad de entusiasmo. Pero ¿cómo puedes transmitir que es verdad algo que realmente a lo mejor no lo puedes vivir plenamente o no estás conforme con ello plenamente? Ahí hay dos preguntas, ¿vale? O al menos yo entiendo dos preguntas y si no me dices. A mí me cuesta mucho, 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 mucho. Y de hecho, de algún sitio me he ido y soy absolutamente franca porque yo no soy capaz de hablar de algo con lo que no esté de acuerdo. Pero eso soy, o sea, quiero decir, es que quiero ser lo más franca posible, ¿vale? Es decir, si yo, y voy a contar, si yo tengo que vender un producto y yo no creo en el producto, pues yo me he ido. La otra opción es buscar la parte positiva que eso tenga, porque a lo mejor no te apasiona todo, pero te apasiona una parte o te apasiona Es algo. más esto, ¿eh? Pues entonces cuenta la parte que sí te apasione. Cuenta los beneficios que esa parte ha tenido para ti. Busca a quién sí ha podido ayudar eso. No sé si, porque tampoco es el tema y no quiero entrar, ¿vale? Para que no te puedan... Pero si no me puede apasionar por el todo, me puede apasionar por una parte. No sé si... Y esta Sí, parte sí. dale fuerza e intenta un poco obviar la parte que más rechine contigo. Vale. Pero si es difícil en comunicación, es bastante difícil, ¿eh? Porque al final, si no, pues es bastante difícil transmitir lo que no sentimos, porque al final tarde o temprano se va. Lo que hago es enfocar hacia lo que realmente a mí me convence, ¿no? O sea,
pero bueno, si en algún momento hubiera alguna pregunta en relación a lo que no me convence, no sabría cómo volver atrás, ¿no? Bueno, no sé, a veces. Se envió el sábado en el Deluz, en finales de enero de 2020, Alfonso Merlos se estaba besando con una mujer que lo trata el tema. Hola, Monse, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Soy Mari Carmen. Es la primera vez que he tenido el gran placer de poder escucharte. No soy muy buena comunicadora, como podrás ver, pero bueno, todo se va a intentar y poquito a poco lo intentaré. Pero sí es cierto que a la hora de comunicar mi voz tiembla y eso es algo que no sé por qué, porque llevo muchísimos años trabajando en la administración, atiendo de forma directa al público y sin embargo ahí no ocurre. Pero sí es cierto que en otros ámbitos, en otros escenarios, mi voz tiembla, como ya podrás comprobar. Y eso es algo que me gustaría saber por qué puede ocurrir. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, hablar en público, como he dicho, está considerado uno de los 3 mayores miedos del ser humano. Cuando hablamos en público, también hay que entender, y por eso todo el mundo que habla en público tiene mi respeto, es que nos estamos exponiendo. Es decir, estamos exponiendo a que los demás nos vean y, por lo tanto, a que nos juzguen. Y eso es algo que a todos nos cuesta y que es algo que hay que vencer. Por eso también decía que cuando lo hacemos muchas veces, pues ganamos autoestima y confianza. Ponerse a hablar en público lo que hace es que nos expongamos y, por lo tanto, el cerebro lo percibe, ¿vale?, como un peligro. Y como lo percibe como un peligro, pues tiende normalmente a protegernos. Y ese es el motivo por el que mucha gente decide no hablar en público. Enhorabuena, ¿vale, Mari Carmen, por atreverte, porque ya es un paso importante. ¿Y qué ocurre? Que como el cerebro lo percibe como un peligro, pues el cuerpo reacciona como si hubiera un peligro. Y por eso hay gente que suda más de la cuenta, por eso hay gente que tartamudea o se le seca la garganta o no le salen las palabras o se ponen a sudar o se quedan en blanco. Y todo eso son mecanismos que tiene nuestro cerebro cuando existe un peligro real. Hablar en público no es un peligro real, pero el cerebro lo percibe como un peligro emocional. Me estoy abriendo, me estoy exponiendo, me están yendo y me pueden llegar a juzgar. Entonces ahí una de las técnicas es, cuantas más veces lo hagas, ¿vale?, pues el cerebro empezará a entender que no existe tal peligro y cada vez empezará a sentirse algo más cómodo. Algo que enseñamos también y que ayuda mucho es, antes de salir a hablar en público, beber un vasito de agua a sorbitos muy pequeñitos, no el vasito de agua. ¿Por qué? Porque el cerebro, o sea, por ejemplo, ningún animal en situación de peligro se pone a beber. Es decir, una cebra cuando viene un león no se va a poner a beber, ¿vale? Nuestro cerebro, cuando bebe agua, siente que no hay ningún peligro, porque no bebemos agua en situación de peligro. Y por eso cuando alguien está muy ansioso, muy estresado, llega alguien y le dice, ¿quieres un vasito de agua? Si bebemos un poquito de agua a sorbitos, lo que nos puede ayudar es que el cerebro perciba, ¿vale?, que sea lento, es decir, que no me beba el vaso así, sino poquito a poco, el cerebro percibe que no hay tal sensación de peligro y se puede relajar. También, bueno, pues existen técnicas de movimiento corporal o de voz, ¿vale?, que pueden ser saltar y moverse para no estar tanto en la mente antes de hablar en público. Y luego algo que a mí me ayuda mucho también es no tomarme las cosas tan en serio. Me las he tomado mucho en mi vida. Decir, da lo mejor de ti, sé tú, transmite todo lo que puedas de corazón y mira, chica, tampoco se acaba el mundo si no sale tan bien. O sea, relativizar también lo que estamos haciendo. Eso a mí también me ayuda bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero haberte ayudado a algo. Gracias. Monse, hola. ¿Sí? Hola. Hola, soy Ana García Lozano. Buenas, Ana. ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí saliendo de mi zona de confort absolutamente, corazón. Bueno, pero de eso se trata. Yo estoy en las mismas. Estoy preparando también, bueno, pues cursos de este tipo para comunicar online, porque creo que es un reto que tenemos delante. Las cosas han cambiado y bueno, y ahí estamos. No te quiero preguntar nada, solo mandarte un beso. Gracias, corazón. Y la verdad que sí que tenemos nuevos retos por delante todos, ¿verdad que sí? Así es. Que Saludos, espero que Ana. estés Yo mejor. también coincidí contigo y con Monse. ¿Ah, sí? ¿Quién eres? Ese mismo verano, en la formación de EFIC, estábamos Vale, genial. contigo. Genial, pues un besito fuerte Saludos desde también para Palma. ti. Venga, chao, chao. Hasta luego. ¿Tenemos Hola. alguna pregunta? Hola. Hola, soy Sonia, que estuve contigo en la última formación de Speaker Talent. Y bueno, quería darte la enhorabuena por ser una excelente comunicadora y tan facilitadora que conseguiste que hablase en público por primera vez. Entonces, bueno, para mí fue un reto y bueno, quería tentar a tu forma de ser creativa y darnos idea de alguna dinámica que se puede practicar online. Pues estoy en eso ahora, corazón. Por cierto, tengo algo pendiente contigo, sé que lo tengo, pero cuando me escribiste fue cuando se puso mi madre enferma, ¿vale? Pero lo tengo pendiente. Tranquila. Esto es justo en lo que estamos ahora, ¿no? Cómo dinamizar y cómo crear dinámicas haciendo que cada uno esté en su casa. Eso. Entonces, estamos ahora en ese reto, ¿no? En decir, bueno, ¿y cómo podemos hacer dinámicas si luego no se pueden ver o no pueden compartir? Porque en otras plataformas, cuando se pueden ver o cuando el grupo es más pequeño, es más fácil. Porque luego pueden compartir uno con otro, ¿no? Un poco la formación que va a traer EFIC para sus cursos, en el que el grupo es pequeño y luego se va a poder compartir. Entonces, bueno, cuando tienes una aula virtual, es más fácil poder hacer y son prácticamente las mismas dinámicas que hacemos en presencial. Pero ¿sí? El reto está en cuando es un webinar como ahora. Entonces, pues no te puedo contestar porque estoy en ello. Vale, pues ya hablaremos entonces. Pero como tengo que hablar contigo, que lo tengo pendiente, te contestaré. Vale, pues muchas gracias, Monse. Un beso fuerte. Un beso fuerte. Hola, Monse. Bueno, hola, ¿con quién hablo? Soy Yolanda Boto. Hola, Yolanda. ¡Ay, cuánta gente conocida! ¡Qué ilusión! Ahora no. Es una alegría, mi querida maestra. Estoy donde estoy gracias a ti. Estoy infinitamente agradecida toda mi vida. Te llevo en el corazón y en las meditaciones matutinas y nocturnas que hago. Y bueno, la postura del guerrero la llevo también dentro de mí. Y ahora, al hacer estas webinars, ¿cómo hacemos? Me imagino que será poniendo los hombros hacia atrás. Y mi pregunta es, muchas personas que, bueno, que a lo mejor no son profesionales de esto, que cuentan sus historias, se le ven los ojos de un lado para otro, mirando hacia arriba y la verdad a veces al verlos te marean un poco. Quiero un truquito para quedar mirándome a la cámara, aunque según te estaba haciendo la pregunta se me ha ocurrido poner un post-it, una foto de alguien o de algo para mirar centrada. ¿Qué me sugieres? Bien, ahí hay cosas importantes. Muchas veces se mueven los ojos porque la persona está leyendo en otro ordenador o en una pantalla. Y ese es, por ejemplo, y si yo mirar aquí, y ese es el movimiento que vemos. O sea, aunque intentan ponerse la pantalla del ordenador al lado de la cámara, pues en el momento que leen, ese movimiento de ojos se ve. Entonces, yo diría que hay que preparárselo igual que el presencial. Entonces hay que preparárselo, ¿vale? Hay que preparárselo. Y ahora que estamos aprendiendo incluso más. Para mí el truco, de verdad, es el mayor tiempo posible, porque a veces he estado leyendo mi chuleta de papel que tengo yo aquí escrita, mis cosas. Pero la mayor parte del tiempo es mirar a la cámara y pensar en la gente que está ahí, como tú ahora, que no sabía que estabas, y cómo puedo llegar a ayudar de alguna forma o a dar valor a esas personas. Es decir, saber que no estoy hablando en un ordenador, saber que estoy hablando a personas, que estoy hablando a la cámara, porque ahí detrás hay alguien. Y esa es lo que
voy a decir he intentado, ¿vale? He intentado hacer durante toda la conferencia, porque eso, no os veía, no os sentía, y yo decía, bueno, ahí hay gente, Monse, da lo máximo de ti que están ahí. Pues aquí claro, detrás hay mucho amor hacia ti, hay mucho amor. Para eso te Espero lo tienes que que saber, claro, para no tener que estar leyendo. Ay, gracias, corazón, me ha hecho mucha ilusión. Te Gracias. quiero. Gracias. Hola. Hola. Bueno, soy Olivia otra vez. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Si no, te la hago yo. Tengo otra. Pues no lo sé, y si no, como quedan 2 minutos, pues haces tú la última. Bien, mira, es una pregunta que te quisiera hacer porque te puedes encontrar fácilmente con un francotirador en la sala que te hace una pregunta comprometida o dice algo impertinente. ¿Cómo hay que actuar en esas ocasiones, Monse? Ahí hay bastante. Primero, no te lo tomes contra ti. O sea, no nos lo tomemos a nivel personal, ¿vale? Muchas veces cuando decimos cosas, a las personas se les remueven cosas por dentro. Por muchos motivos, porque lo que decimos no cuadra con lo que ellos ya saben de antes, porque lo que decimos les saca de su zona de confort, porque a lo mejor ellos lo harían de otra forma o incluso mejor. Lo importante es no nos lo tomemos a nivel personal. O sea, estamos para ayudar a la gente y va a haber gente que no esté de acuerdo con nosotros o que no opine lo mismo con nosotros, y es parte del proceso y está bien. Por lo tanto, tomárnoslo como algo natural dentro del proceso y no como algo personal. Eso ayuda muchísimo. Y a partir de ahí, y eso sí, claro, hay un método que sí que vemos, que es a través de la pregunta, de preguntarle a la persona, descubrir realmente dónde está esa incomodidad. Porque cuando la persona salta es porque hay una incomodidad, que obviamente la pone contra nosotros porque somos los que estamos ahí, ¿no? Pero tenemos que descubrir a través de la pregunta dónde está esa incomodidad para poder ayudar a gestionar eso. Yo no te puedo responder por aquí de todo, pero sí te digo que hay un método para responder objeciones y responder objeciones y vamos a decir gestiones en sala, que nosotros lo llamamos. Y hay un método de la pregunta y hay un método también con cómo tenemos que hacer rapport o contrarrapport, es decir, movimiento corporal para ayudar a la persona a que empiece a sacar la emoción que tiene también. En eso Tony Robbins, y vuelvo a decir a mi maestro, es un genio, porque también trabaja hasta cuándo nos tenemos que aproximar, cuándo no, cuándo nos tenemos que poner de pie y la otra persona sentada, que sería la superioridad, y cuándo sí, por qué, cuándo nos tenemos que poner nosotros de rodillas y la otra persona de pie, cuánto nos tenemos que acercar o cuánto no. Y ahí utilizamos desde la pregunta hasta la proxemia. Entonces hay un método, lo que sí te invito es a que lo busques. Bien. ¿Cómo puedo buscar? ¿Sería método para responder objeciones o cómo puedo buscarlo? Para resolver gestión de sala. Perdón, que no lo he oído bien. Es el método para resolver objeciones y gestión de sala, preguntas en sala. Está en inglés, lo que no sé si, bueno, pero me imagino que no sé si lo habrá la traducción en español. Muy bien, muchas gracias, Monse. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues con esto terminamos. Suelo empezar muy puntual, suelo acabar muy puntual y ahora con el online más. Que miles de gracias a todos los que habéis estado ahí en mi primer webinar sin nadie, quiere decir sin ver a nadie. Muchísimas gracias de corazón y espero pues haberos ayudado un poquito y que nos veamos pronto y que crezcamos todos en este nuevo mundo que nos viene. Un abrazo gigante a todos. Chao.